Buenas. Somos el último grupo y vamos a presentar la diverticulitis y la apendicitis. Nuestro grupo está conformado por Mauro Avesilla, Juan Sánchez, Damaris Campos, Paula Martínez y Camilo Ortiz, mi persona. ¿Pero qué es la diverticulitis? Bueno, una afección que ocurre cuando los divertículos, que son pequeñas bolsas o sacos abultados que se forman en la pared interna del intestino, se van a inflamar o infectar en la parte inferior del intestino grueso o el colon, también denominado. La mayoría de veces, estas bolsas, como ya antes se mencionó, se va a encontrar en la parte inferior del intestino grueso o el colon. Estos divertículos se van a desarrollar cuando los lugares naturalmente débiles en el colon van a ceder bajo presión. Esto hace que estas bolsas de tamaño de una canica sobresalgan a través de la pared del colon. Los síntomas más comunes de la divertículos son dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebres y deposiciones con sangre. A continuación, mis compañeros les van a enseñar cómo se va a ver la diverticulitis en ecografía y en TAC. Gracias. A pesar de que la tomografía computarizada es el método de elección, este método también es útil ya que sirve para aquellos pacientes que no están complicados o no son de urgencia, y también para aquellos pacientes que tienen la incapacidad de recibir método de contraste a la hora de desarrollar la tomografía computarizada. Para esto se utiliza lo que es la maniobra de Pouillard, que sirve para diagnosticar una apendicitis, pero en este caso también sirve ya que evalúa el engrosamiento concéntrico de la pared, la cual puede ser de 4 a 5 milímetros, la comprensibilidad de la pared o la asa del colon, más que nada del colon descendente y sigmoideo, la presencia de divertículos y la inflamación de la grasa pericolónica. Siguiente. Bueno, en cuanto a los hallazgos ecográficos, pues lo primero que podemos ver es un engrosamiento de lo que es la pared colónica. Este engrosamiento es hipocogénico, lo cual nos evidencia que más que nada es a nivel de la capa muscular este engrosamiento. Podemos ver, así como dije, un engrosamiento de 4 a 5 milímetros. Aquí tenemos un corte sagital, acá tenemos un corte coronal, y podemos ver estos focos que se desarrollan, o sea, se denominan como focos ecogénicos en sombra acústica, o también en anillo, que es la presencia de divertículos. Pasa a la siguiente. Aquí está lo que decía. Se puede ver estos engrosamientos que están aquí. Estos acá son los que son la evidencia de los divertículos. Más que nada se encuentran adyacentes a lo que es la pared colónica del colon descendente. Siguiente. Bueno, por otro lado, tenemos lo que es la hipervascularización de la pared colónica, esto para aquellos pacientes en los que se puede hacer un Doppler, como podemos ver en esta imagen. Y respecto a las complicaciones, pues una pared inflamada pierde lo que es la capacidad de ser comprimida. También podemos ver que el engrosamiento de la pared o de la parte muscular puede superar lo que son los 5 milímetros, como podemos ver en esta imagen. También puede haber un engrosamiento de lo que es la grasa pericolónica debido a todo este proceso inflamatorio, como lo podemos ver en este lado. Asimismo, se pueden desarrollar ciertas fístulas que conectan aparatos anatómicos y pasa al siguiente, y por otro lado podemos ver abscesos, que como podemos ver en esta imagen, es una imagen de una gran ecogenicidad, que tiene una gran densidad ecográfica en este sentido. Podemos ver estos bordes que son irregulares, son bordes poco imprecisos, y todo esto aquí es compatible con la presencia de un absceso. Siguiente. Borra eso, por favor. Bueno, mi nombre es Juan Sánchez y yo en este caso les voy a hablar sobre la diverticulitis o la diverticulosis, mejor dicho, en TCA. Y recordando un poco de que la diverticulosis es principalmente la presencia de los divertículos, principalmente en el colon sigmoides y en el colon descendente, y la diverticulitis es como tal la inflamación de estos. Ahora, para evaluarlos por medio de la tomografía vamos a utilizar un protocolo llamado protocolo de Hinchey modificado, que van de los estadios 1A al estadio 4. Lo que va a evaluar principalmente este protocolo es el grado de peritonitis, es decir, en este caso la complicación de los divertículos y la posibilidad de que estos puedan romperse, ¿no? Bueno, evaluando un poco lo que es la diverticulitis en el TAC simple, vamos a ver que a diferencia de lo que viene a ser un TAC normal de un paciente sin diverticulitis, ellos suelen presentar estos niveles hidroaéreos que vienen a representar el material fecal. Por otro lado, la diverticulosis también se van a ver presencia de principalmente niveles aéreos, pero más que nada acentuados en la pared del colon. En este caso, y aparte no solo en la pared del colon, sino también van a estar de manera exagerada.
en este caso a manera de saculaciones exageradas en esta pared. Vamos a ver que principalmente el contenido es aéreo, dando una hipodensidad a la tomografía, pero en ciertos casos, como podemos ver aquí, suelen verse hiperdensas estas imágenes diverticulares, dando como representación a los fecalitos que simplemente van a ser la obstrucción de esto, o estos divertículos rellenados con material fecal. Otra cosa muy importante evaluar ya más que nada en la diverticulitis va a ser el engrosamiento de la pared colónica cuando se presenta esta inflamación, como vamos a ver aquí, que es un poco más que nada plasmado en imagen lo que viene a ser el protocolo de Hinchi. Vamos a ver que para el estadio 1A principalmente solo hay una inflamación pericolónica confinada, es decir, no se extienda más allá del colon. En el 1B ya podemos observar cierto absceso pericólico o mesocólico. Ya yéndonos al 2, ya tenemos un absceso también con niveles hidroaéreos, principalmente de manera intraabdominal y distante o retroperitoneal. Ya para los estadios 3 y 4 vamos a ver ya una peritonitis, es decir, estos divertículos ya se han perforado por completo y el material fecal ya está principalmente en el espacio libre, ¿no? Y en este caso una peritonitis purulenta generalizada, donde principalmente es el exudado, y la peritonitis fecal generalizada, donde ya el material, ya hay una mezcla no solo del material fecal, sino también incluso como podemos ver aquí, material hidroaéreo, no solo por la perforación de estos divertículos, sino también por las bacterias formadoras de gas. Dentro, por ejemplo, de las características típicas del divertículo de Meckel, vamos a ver asimismo un engrosamiento parietal, podemos observar un edema submucoso, ubicado así en este caso con esta flecha, vemos aquí el borde del colon, un aumento de la densidad de la grasa adyacente, como lo habíamos visto también, que se suele presentar dentro de la ecografía, y pequeños abscesos que también son visibles. Los pseudodivertículos en este caso suelen ser como estas saculaciones, solo que como a diferencia de este, que por ejemplo podemos ver que está remarcado con un rebordecito blanco, este es un divertículo verdadero. Los pseudodivertículos no van a presentar esta capa que los distingue de los divertículos verdaderos. Pero asimismo no suelen presentar densidad grasa adyacente aumentada en densidad, o asimismo, o bueno, en esa parte suelen ser múltiples en las asas yeyunales. Gracias. Mi nombre es Paula Martínez y voy a seguir la exposición hablando sobre apendicitis. La apendicitis aguda es la causa más frecuente de dolor abdominal agudo que requiere cirugía. La literatura informa que afecta entre el 7 y el 12% de la población general a lo largo de la vida, y el riesgo global de sufrir apendicitis es el 8.6% para los hombres y el 6.7% para las mujeres en todos los grupos de edad. Esta patología ocurre más frecuentemente en la segunda y tercera década de la vida, con una edad pico a los 22 años. El proceso inflamatorio inicia cuando el único extremo permeable del apéndice se obstruye. Las causas más frecuentes de obstrucción apendicular son el fecalito, heces, hiperplasia linfoide, semillas, parásitos y tumores. El abordaje por imágenes del diagnóstico de apendicitis aguda ha mostrado un impacto favorable en la morbimortalidad de los pacientes con esta entidad. Vamos a comenzar con los hallazgos en imágenes, sobre todo en la tomografía computarizada. El apéndice cecal normal se ve solo entre el 43 y 82% de todas las TC de abdomen. Se visualiza como una estructura tubular ciega de entre 3 y 20 centímetros de longitud que mide menos de 6 milímetros de diámetro. La presencia y o ausencia de gas en la luz del apéndice no confirma ni descarta el diagnóstico de apendicitis. Se puede visualizar gas en su interior, las paredes delgadas y un diámetro menor a 6 milímetros. El acercamiento de una tomografía con medio de contraste oral y endovenoso en un plano coronal, situado en las imágenes A y B, en las que se visualiza el apéndice de locación periliar y paracecal respectivamente. Vamos a tener en la imagen C el acercamiento de una TC de abdomen en plano sagital
en el que se visualiza el apéndice secal de morfología y calibre normal de localización retrocecal. Vamos a tener los hallazgos primarios en la TC. Primero vamos a ver el aumento de diámetro transverso. Se habla de un aumento de diámetro transverso cuando este es mayor de 6 milímetros. El engrosamiento de la pared del apéndice mayor a 1 milímetro con una sensibilidad del 66% y una especificidad del 96%. Vamos a tener también un realce anormal y heterogéneo de la pared. Este hallazgo tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 85% al momento de diagnosticar apendicitis. El edema submucoso o estratificación lo configura el signo de Target o de la diana, que está mostrado aquí en las flechas. Los apendicolitos están presentes entre el 20 al 40% de los casos, sin embargo, cuando es así, aumentan el riesgo de una perforación. Como hablaba anteriormente, en esta imagen vamos a tener el corte axial de una TC con medio de contraste que va a mostrar el apéndice engrosado con una pseudoestratificación de sus paredes, lo que va a configurar el signo de la diana, que está señalado aquí entre las flechas. Vamos a presentar también una reconstrucción coronal de una TC de abdomen con medio de contraste, donde se va a observar al apéndice secal distendido, que va a estar señalado entre las flechas blancas, que va a tener un realce de sus paredes y asimismo se va a mostrar una imagen calcificada, que está mostrada aquí en la flecha naranja, que va a corresponder a un apendicolito en su base. Lo vemos aquí en la parte superior en la imagen. Vamos a tener los hallazgos secundarios de la apendicitis aguda. Se va a mostrar un engrosamiento focal de las paredes del ciego. Este signo tiene una sensibilidad estimada del 69%, pero una especificidad cercana al 100%. Este engrosamiento focal de la pared del ciego va a ocurrir alrededor de la inserción del apéndice secal. Debido a eso, este proceso forma una imagen de embudo que apunta hacia el origen del apéndice y en las tomografías con contraste enteral va a configurar el signo de la cabeza de la flecha. Por otra parte, el signo de la barra secal aparece cuando la pared engrosada del ciego rodea un apendicolito enclavado en la raíz del apéndice. La alteración de la densidad de la grasa periapendicular reporta una sensibilidad de entre el 87 y el 100% y una especificidad entre el 74 y el 80%. Es usual encontrar adenomegalias regionales. Se han descrito al menos 5 signos de perforación que son la presencia de gas extraluminal, la visualización de un absceso, de flegmón, la presencia de un apendicolito extraluminal o un defecto focal de realce de la pared. La coexistencia de dos de los hallazgos descritos anteriormente tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100% para una perforación. Aquí tenemos 4 imágenes. Las dos primeras al lado izquierdo son imágenes de tomografía contrastada en el plano axial, en la imagen A, y en la imagen B una tomografía sagital, que van a mostrar un engrosamiento focal en las paredes del ciego secundario a una apendicitis aguda. Aquí lo podemos mostrar por medio de las flechas. Y en el lado derecho vamos a mostrar la imagen de una tomografía computarizada con medio de contraste en el plano axial en la imagen A y el coronal en la imagen B. Vamos a presenciar extensos cambios inflamatorios de la grasa en la región iliocecal y gas extraluminal en el retroperitoneo por perforación, que va a estar mostrada aquí en esta flecha. Aquí tenemos la presencia de aire que va a estar en un color más oscuro. Además, es una imagen indicativa de apendicitis con un apendicolito que va a estar mostrado aquí en la imagen B, mostrado por una flecha blanca. Ok, mi nombre es Damaris Campos y yo voy a continuar hablando sobre la ecografía de apendicitis. El uso de ultrasonidos como una herramienta para el diagnóstico de la apendicitis aguda se describió por primera vez en el año 1986. Desde ese entonces se ha convertido en una de las principales técnicas de imagen para el diagnóstico de esta entidad, con especial relevancia en los pacientes pediátricos y en mujeres gestantes.
En cuanto a su técnica, tenemos que tener en cuenta que el paciente debe acostarse en decúbito supino en una superficie firme y se procede a realizar la exploración del cuadrante inferior derecho del abdomen con un transductor lineal de alta frecuencia. La exploración con el transductor debe ser con una compresión firme y gradual. Ahora, voy a hablar sobre los hallazgos ecográficos de la apendicitis aguda. Tenemos que tener en cuenta que el apéndice cecal normal se ve como una estructura tubular elongada, ciega y con una apariencia lamelada debido a sus capas histológicas. Generalmente miden menos de 6 milímetros. En su diámetro transverso tiene una forma ovoide u ovalada en las imágenes con comprensión en su eje corto. Aquí podemos visualizar un apéndice cecal normal. Siguiente diapositiva. Ok, continuando con los hallazgos ecográficos de apendicitis aguda, tenemos al diámetro transverso mayor a 6 milímetros. Este parámetro tiene una sensibilidad del 98%. Sin embargo, hasta el 23% de los pacientes adultos sanos tienen un apéndice cecal con un diámetro transverso mayor a esta medida. Es por eso que algunos autores proponen que al encontrar un apéndice con un diámetro de entre 6 y 9 milímetros debe considerarse indeterminado y deben buscarse otros signos de apendicitis, tales como la no compresibilidad, la forma y la alteración de la ecogenicidad de los tejidos adyacentes. Por otro lado, como otro hallazgo, tenemos al apéndice no compresible. El apéndice normal debe ser móvil y compresible. La pérdida de la compresibilidad o que el apéndice adopte una forma circular en las imágenes axiales con compresión plena es un criterio para considerar el diagnóstico de la apendicitis aguda. Otro hallazgo, tenemos a los cambios inflamatorios de la grasa circundante. Se ven como un aumento de la ecogenicidad de la grasa periapendicular asociados a una ausencia de la deformación con la compresión. En estas imágenes podemos observar en la imagen A, la de arriba, imagen axial del apéndice cecal sin compresión, en la cual se ve engrosada, con un diámetro de 13 milímetros, mientras que en la imagen B, el diámetro del apéndice no se modifica con las maniobras de compresión. Igualmente se va a observar una alteración de la ecogenicidad de la grasa adyacente que no es compresible. Ahí donde está el asterisco se puede observar eso. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, otro hallazgo, también tenemos el aumento de la vascularización visualizada en el Doppler color. Aunque tiene una buena sensibilidad de 87%, se dice que este parámetro no es válido para el diagnóstico de apendicitis aguda, ya que dependiendo del estadio del proceso, puede ser o negativo o positivo. Aquí en estas imágenes, en la imagen A, podemos observar una imagen longitudinal del apéndice con un incremento del flujo en sus paredes en las imágenes con Doppler color. Podemos observar en la imagen blanca, señala lo que acabo de decir. Mientras que en la imagen B, en el Doppler poder, también se evidencia un incremento en el flujo de la pared anterior del apéndice. Ahí donde está señalada la flecha blanca, también es lo que acabo de decir. Siguiente diapositiva. Ok, entre otros hallazgos también podemos encontrar apendicolitos. Estas estructuras son reconocibles solo en el 30% de los casos de apendicitis. Sin embargo, su hallazgo aumenta el riesgo de perforación. En estas imágenes vemos apendicitis aguda asociada a un apendicolito. En la imagen A podemos apreciar una imagen axial del apéndice cecal engrosada, donde están señalando las flechas blancas. Este de aquí tiene un diámetro de 11 milímetros, el cual no se va a modificar con las maniobras de compresión. En la imagen B, igualmente, se va a observar una alteración de la ecogenicidad de las grasas adyacentes. Donde está el asterisco se puede observar eso. Y una imagen de fecalito asociadas. Ahí podemos ver la imagen de fecalito asociadas, lo que señala la flecha negra. Y en la imagen C tenemos un ultrasonido en corte longitudinal del apéndice de otro paciente, en el que se visualiza una imagen redondeada ecogénica, donde está señalando la imagen, la flecha blanca. Y también hay una sombra acústica posterior y en su interior que representa un apendicolito.